vayan ustedes sabiendo, mucho más temprano que tarde, de nuevo a virar las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una nación. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Intelectuales, 11 miradas del 11 de septiembre. Hoy conversaremos con doctor en Historia y profesor de Historia. Muchas gracias por estar con nosotros, Alfredo Jocelyn Holt. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se conmemoran 50 años de un hecho muy relevante, según algunos historiadores, para nuestro país. Usted tenía 18 años cuando ocurre el 11 de septiembre de 1973. Sí. ¿En qué estaba? ¿Recuerda algo en particular? Bueno, llevaba muchos años viviendo en Estados Unidos. Yo salí de Chile el año 65, a los 10 años, y hice toda mi formación la hice en Estados Unidos, la secundaria, y después yo estaba entrando justamente, empiezan en septiembre, y era primer año, entonces estaba recién entrado a la universidad, estudiaba en la Universidad de Johns Hopkins, y sí, me enteré curiosamente, me dijeron que había habido un golpe de Estado en Chile. Días antes había estado tratando de explicarles que Chile era distinto a otros países latinoamericanos. Me sorprendió muchísimo. No asistí a la clase, me levanté y salí. Fui al kiosco y efectivamente ahí me encontré con la noticia, no sé si el New York Times o el Washington Post o algo así, y la fotografía tomada desde el Hotel Carrera con la moneda en llamas. Yo había vivido, conocía la moneda, y además vivía justo al frente, por el lado de los departamentos que quedan en el barrio cívico. Entonces fue muy impresionante, sí, fue muy impresionante. ¿Y qué reflexiona usted a 50 años de ese hecho? Bueno, es traumático, es impactante, es un golpe. Como todo golpe, incluso en el Condorito, uno exige una explicación cuando ocurre algo de esa naturaleza. Creo que pertenezco a una generación de que tiene que explicarse este fenómeno. Evidentemente que dura hasta nuestros días los efectos de ese golpe. Y sí, divide a la sociedad, pero la sociedad ya estaba dividida incluso desde el 64, no del 73, mitad y mitad, y sigue dividida hasta el día de hoy. Y eso, el golpe lo acentúa, lo fija en ese quiebre. Entonces es muy tremendo, es brutal al mismo tiempo, y la brutalidad del golpe continúa hasta nuestros días en ese sentido. Otra cosa es muy distinto: qué nos llevó al golpe, qué otros efectos tiene el golpe, y eso es materia de discusión o de intentos de no querer discutir, que eso también es parte del trauma y parte también del aprovechamiento ideológico político, en ambos casos, en ambos bandos. Es una esquizofrenia que persiste. Y con respecto al punto de algunos de los efectos, en particular se habla mucho del fracaso político de la época. A 50 años, ¿usted cree que los partidos han reflexionado lo suficiente, de ambos lados, sobre el hecho mismo o de esto que le llaman el fracaso político que ocurrió ahí? Esto es curioso. Chile es un país que conmemora derrotas. Hay algo ahí medio morboso, patético. El caso de Arturo Prat, el hundimiento de la Esmeralda, la batalla de la Concepción.
se conmemoran y se celebran, en cierta medida también, triunfos morales, lo cual a mí me parece que es un tanto problemático. Entonces hay algo ahí como mucho más enraizado en ese sentido. Si ha habido una revisión, yo creo que no. No ha sido muy profunda. El revisionismo socialista en la época de la Concertación o incluso inmediatamente después del golpe, me parece que después posteriormente no se ha profundizado suficientemente y no necesariamente se ha filtrado en el accionar político, ideológico. ¿Usted alguna vez ha escuchado últimamente, por ejemplo, de los excomunistas? En un momento hubo muchos excomunistas después de 1989 a nivel mundial, pero no se ven. El revisionismo socialista, el revisionismo socialista, los socialistas renovados, etcétera, etcétera, que era un tema muy particular durante el periodo de la transición. ¿Alguien hable sobre el revisionismo socialista? Muy poco, ¿no? Últimamente yo no he visto ninguna mención de eso. Por lo tanto, y los revisionismos son muy importantes en la historia. Los revisionismos, gracias al revisionismo, por ejemplo, de la historia en Argentina, se ha logrado hacer permanecer, por ejemplo, el peronismo como una fuerza política constante en Argentina. El revisionismo político, por lo tanto, o historiográfico, es clave. Yo he visto muy poco de eso en esta vuelta. ¿Cuántos historiadores han participado en esta vuelta? ¿Cuántos historiadores han hablado con respecto al estallido del 18 de octubre? Hay una relación entre estallido y los 50 años de la conmemoración. ¿Sí? Sí, en el sentido de ¿cómo se llama? Que el estallido de alguna manera puede ser una forma de neutralizar, ¿no es cierto?, el triunfo, entre comillas, que se produjo con el golpe por parte de la derecha. Pero ¿han participado historiadores en esa discusión? Han participado muchísimo los sociólogos. Se tomaron la palabra en esos casos. Hay mucha repetición de nombres de personas que han estado hablando en esta última conmemoración también, lo cual genera una especie de... Hay un afán muy meticuloso de mantener un cierto cuoteo. Por lo tanto, uno supuestamente está aquí para los efectos de llenar un cupo que se puede equilibrar simétricamente con otro cupo al otro lado. A mí me parece que entonces no es lo que uno dice, es lo que supuestamente uno representa. Como yo no pretendo representar a nadie, soy muy crítico de la dictadura, soy extremadamente crítico de la transición, soy tremendamente crítico del actual gobierno y de los gobiernos, esta dupla de Bachelet, Piñera, Bachelet, etcétera, etcétera, que además amenaza con continuar. Entonces hay un empantanamiento. Ese empantanamiento es muy propio, tiene que ver mucho con el golpe. El golpe militar del 73 es fundamentalmente una acción en contra del orden político. Lo que precede a eso es un proceso revolucionario que comienza con los demócratas cristianos del 64 y también la revolución es un intento antipolítico. Toda revolución es antipolítica. El golpe lo es. La dictadura fue ferozmente antipolítica, es decir, cierra el Congreso, los partidos políticos, las elecciones, la censura, etcétera, etcétera, ¿no? Si hubiera sido al revés, si hiciéramos un contrafactual y si hubiera triunfado, si se hubieran hecho un autogolpe, la Unidad Popular habrían hecho lo mismo, lo más probable. Entonces eso genera una lógica fundamentalmente antipolítica.
el proceso revolucionario no se cierra con el golpe, continúa durante la dictadura. Y esa es la contrarrevolución, y las contrarrevoluciones son revoluciones en contra, por lo tanto son igualmente revolucionarias. Y esa revolución duró 16 años y se ha proyectado en la transición hasta nuestros días. Y por lo tanto ha sido la más exitosa de ellas. Y la marca antipolítica también está ahí presente. Y esa falta de reflexión de los partidos, de los actores políticos, tiene que ver también con esta búsqueda de la verdad, con esta búsqueda de los consensos que se habla, que aparece... Lo decía Frey también, o sea, no sigamos discutiendo porque nunca vamos a tener una verdad absoluta. Usted lo decía con respecto, todavía no hay un consenso sobre respecto a la conquista. Es que no puede haber, no puede haber un consenso. ¿Vamos a tener con respecto al 73? Los consensos son sinónimos de acuerdos y por lo tanto tenemos que entrar a negociar y hacer un contrato con respecto a cuál va a ser la versión histórica. Yo me resisto. Además, la historia no tiene cosa juzgada. Está siempre abierta y por lo tanto puede ser objeto de revisionismo. Yo me considero un historiador revisionista. Tengo mucho respeto por Gabriel Salazar, justamente porque él es un revisionista también. Podemos no estar de acuerdo, pero por lo tanto yo no me atrevería a negociar con Gabriel Salazar la historia. No se me ocurriría. Pero Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que dijo eso, se equivoca porque él dice que nunca va a haber versiones oficiales. Estamos llenos de versiones oficiales. El currículum nacional es una versión oficial. Lo que aparece en la prensa, además una prensa como la nuestra, que es bastante cerrada, no hay muchas voces. El Internet, que supuestamente es muy abierto, y las redes sociales, que son muy abiertas, lo que llama la atención es que funcionan sobre la lógica de avalancha, de funa, de una voz mayoritaria. Además, invocan que son representantes de una voz general, voz popular, una voluntad general. Y entonces eso es totalitarismo. Y eso son versiones oficiales. Y con respecto a antes del golpe, ¿cómo debemos entender como sociedad, 50 años después, el proceso de reforma agraria, en donde tiene más reverberancia desde el 64 en adelante, pero que durante el gobierno del presidente Allende se produce un aceleramiento, por decirlo menos? ¿Cómo debemos entenderlo nosotros? ¿Es un proceso, es el origen, o es una de las causas, o no lo es un gatillante? ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece que hablar en términos de causa suena como a farmacéutica o a química. Si uno contiene ciertos elementos, va a estallar o no va a estallar, ese tipo de cosas, ¿no? No, a mí me interesan muchísimo más los efectos. Ciertamente la reforma agraria produce enormes efectos y está muy vinculada con la revolución. Y por lo tanto la revolución aquí la comienza la democracia cristiana, con apoyo del Vaticano, de la Iglesia, y con apoyo de los Estados Unidos para hacer la reforma agraria. Estamos hablando de un agro que dura 3 siglos, porque es desde mediados del siglo XVII que se crea la hacienda chilena. No comienza con la conquista, empieza posteriormente, cuando se establece el límite con el Biobío y la frontera de guerra, y entonces se puede desarrollar el Valle Central. Y eso dura 3 siglos. Nada dura 3 siglos en un país sísmico. La República lleva 200 y tantos años, nada más. El dominio español en Chile duró 3 siglos. La reforma agraria, el agro hacendal tiene la particularidad de que trasciende más allá durante la República, no solamente. Por lo tanto, eso es muy, muy gravitante. En cierta medida uno puede sostener de que el agro chileno
chileno, Hacendal creó este país, lo ha hecho configurar la sociedad como tal. No hay grandes ciudades, no hay un Buenos Aires, no hay un Distrito Federal en México o algo así, ¿no? En Chile es el agro. Por lo tanto, eso fue tremendo. Y bueno, yo vengo justamente de ese mundo hacendal, por lo tanto, es decir, le doy mucha significancia justamente a ese factor. Es revolucionario en el sentido de que produce un trastorno mayúsculo y pretende comenzar desde cero. No solamente afecta al derecho de propiedad, etcétera, etcétera. El agro, a su vez, produce, como se llama, la reforma agraria produce tenía un objeto que no era propiamente el latifundio, lo que se pretendía, sino que era terminar con el inquilinaje. El inquilinaje es lo que le permitía a la derecha tener, ¿no es cierto?, apoyo electoral. Esto bajo la República. Y por lo tanto es una expropiación del voto. Desde el momento que se expropia el voto, la derecha, ¿no es cierto?, pierde toda fe en la institucionalidad política. Se vuelve fascista. Se vuelve dura, muy dura. Y por lo tanto entra a coquetear con la posibilidad de una contrarrevolución. Si están haciendo revolución, la única manera de pararla es haciendo otra revolución. Y eso es lo que ocurrió. Con la particularidad de que el grupo dirigente tradicional chileno es, a diferencia de casi toda América Latina, el sector más progresista de alguna manera, más liberal, más abierto a aceptar lógicas modernas. La educación pública, una universidad pública como la Universidad de Chile, que es mi universidad, los medios de comunicación, diarios, etcétera, etcétera. Y entonces no hay caudillismo en Chile, cuestión que ocurre en casi toda América Latina, y así sucesivamente. Por lo tanto, fue gravísimo, porque el desastre que produce es que hace que la derecha, ¿no es cierto?, se vuelva tremendamente dura y deja de creer en la institucionalidad. Y eso no tiene perdón de Dios. A su vez, la dictadura militar es tan brutal que además va a castigar a la derecha. Además, va a crear una nueva derecha con lógicas totalmente distintas. La dictadura militar va, y esta es una tesis de Mario Góngora, va a dejar como válido los dos grandes transformaciones revolucionarias que se produjeron en Chile en los dos gobiernos anteriores, que son la nacionalización del cobre, que comienza con la chilenización, y la reforma agraria. La dictadura militar lo mantiene eso. No vuelve al orden hacendal, no vuelve hacia atrás. Tiene la virtud de que sí, transforma a los campesinos sindicalizados en sindicatos agrarios y les otorga el propiedad sobre la tierra en forma individual, no colectiva. Pero no vuelve atrás. No hay una restauración del orden en ese sentido. Y por eso también es revolucionario la dictadura. Y con respecto a la figura del presidente Allende, que se habla bastante. Perdón, pero antes de eso, el punto es que con la dictadura no termina esto. Porque el legado de la dictadura, por lo exitoso que es la dictadura, se proyecta hacia adelante en dos órdenes: en el orden económico neoliberal y en el orden político constitucional. Y vean ustedes, esto sigue incluso más allá de la concertación, en consensuado con la derecha durante esos 30 años. Y de un tiempo a esta parte ese consenso se ha quebrado porque la concertación se vino a pique, ¿no es cierto? La derecha se ha venido a pique varias veces, ¿no es cierto? Y tuvimos esa dupla, ¿no es cierto?, de dos personas que se parecen bastante, que son Bachelet y Piñera, ¿no es cierto?, y que nos continúan hasta nuestros días. Y tenemos a un Boric en la actualidad que pretendía ser distinto y puede que termine siendo igual.
Entonces es el empantanamiento. Pero esas transformaciones y esa lógica revolucionaria sigue estando muy, muy presente. Y toda revolución es insensata. La figura del presidente Allende, que hoy por hoy, incluso por el mismo presidente, ha sido aludida al menos, ha sido bien controversial, incluso por sociólogos, historiadores, y hablan de estas dos almas que vivían dentro del mismo Allende, un Allende más revolucionario, otro más institucional. Finalmente se habla mucho también de la vía democrática hacia el socialismo. ¿Era sensata esa idea? No. Pensando en el contexto de Guerra Fría, A ver, a mí no me parece sensato hacer una revolución para poder parar a Allende como alternativa política del 64. Hay que recordar que el 58 Allende casi le ganó a Jorge Alessandri. En el entretanto ocurrió Cuba. El 59, la elección fue el 58, el 59. Por lo tanto, la posibilidad del 64 de que ganara Allende y que Allende fuera la alternativa castrista en Chile, ¿no es cierto?, llevó a que los Estados Unidos, la Iglesia, etcétera, etcétera, hicieran toda una arremetida, ¿no es cierto?, fundamentalmente con respecto a la reforma agraria, como una manera de antídoto a esa posibilidad, y además generaron esta fuerza, ¿no es cierto?, gigantesca que fue la democracia cristiana con Frei Montalva. De esa candidatura la derecha se cuadró. Y sin embargo Frei Montalva no les concedió nada, aun cuando tuvo el apoyo mayoritario, tuvo un apoyo gigantesco que hizo que Frei Montalva tuviera una elección, una mayoría absoluta, cosa que no existía en la tradición chilena. Ese es el escenario del 64. El intento fue que Frei pudiera hacer una revolución en libertad que pudiera parar a un Allende castrista. Y vean ustedes, eso no hay que esperar hasta el año 70, eso se quiebra 3 años después, duraban 6 años. El 67 se quiebra todo, el 67 comienza la Unidad Popular, con la toma de la Casa Central, con la división entre Mapu y gremialistas en la Universidad Católica, y así sucesivamente. Y por lo tanto el intento de evitar a un castrismo en Chile, haciendo una revolución, y además una revolución dentro de una lógica liberal, ya existía en esa lógica con Frei. Cuando llega Allende el año 70, ocurre exactamente lo mismo. Si Frei fue una alternativa a Castro, hay que preguntarse hasta qué medida Allende fue una alternativa a Castro, también, dentro de la lógica izquierdista. Y entonces la esquizofrenia continúa. ¿Ahí tiene sentido la vía chilena? Esto es absurdo. ¿Cómo van a usar un sistema político que es liberal y por lo tanto, y si uno se remonta al siglo XIX, el liberalismo es contrarrevolucionario? ¿Cómo una lógica contrarrevolucionaria va a transformarla en una forma de impedir la revolución haciendo la revolución? Esto es un despelote. Pero es un despelote completamente transversal. Todas las fuerzas políticas lo están haciendo. Y entonces incluso la misma izquierda, y entonces no se pueden poner de acuerdo. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Bueno, los civiles hacen llamar a los militares. Y concretamente quien llama a los militares es Salvador Allende, incluso antes que la derecha. Sí. Y los incorpora en el gobierno, al igual que lo había hecho Arturo Alessandri en 1924, y así sucesivamente. Y entonces nuevamente se genera esa situación y el despelote, ¿cierto?, continúa, se produce un golpe. Los militares creen que pueden correr con colores propios por sí solos. Inicialmente el gobierno, la dictadura militar fue enteramente militar, y después se van incorporando políticos y demás. Y continúa estas lógicas hasta el día de hoy. A 50 años no... Es bastante más que 50 años. Sí, ese es todo el punto. Esa es la verdad. Sí.
a su juicio, nos ha faltado reflexionar sobre, estoy de acuerdo que hay muchas cosas que han pasado, pero sobre algún punto en particular de ese evento como sociedad. ¿Usted encuentra como historiador, nos ha faltado alguna reflexión en particular sobre algo de lo que no se hable, de lo que no se le ponga la suficiente importancia o relevancia? Sí, yo creo que lo que no se ha hablado fundamentalmente es la naturaleza de las revoluciones. Cuando uno inicia un proceso de revolución, ¿quién lo para? Aquí hay una serie de fenómenos históricos de consecuencias no intencionadas. Se suponía de que la democracia cristiana iba a ser la revolución y vean ustedes, le duró 3 años. Esperaban que el dominio democrático cristiano iba a durar 20 años. Bueno, duró 3 en realidad. Los mismos cuadros, se dividió la democracia cristiana, formaron parte de la Unidad Popular, etcétera, etcétera. Jack John Scholl, que dirigía la reforma agraria, por ejemplo. Y entonces eso se proyecta. Lo que no sea la complejidad envuelta es de que no se ha tomado en cuenta fundamentalmente de que un proceso revolucionario genera un efecto contrario igualmente, con una fuerza igualmente contraria, equivalente. Y esa otra fuerza también puede ser una revolución. Y eso a mí me parece que no ha sido reflexionado suficientemente. Y cuando uno juega con revoluciones, en realidad no logra controlar la revolución. No logra controlar. Y entonces tiene una dinámica autónoma que nadie la controla. Es un monstruo. Y entonces se escapa. Esto dentro de una lógica de la Guerra Fría. Ahora, eso es fascinante. La Guerra Fría puede lograr neutralizar los efectos de algo tremendo y una fuerza tremenda, que es la bomba atómica. La bomba atómica la pueden controlar, es decir, decretan de que si se vuelve a lanzarla por tercera vez la bomba, ¿no es cierto?, puede desaparecer la especie humana. Vean ustedes, es una cosa extraordinaria. Entonces se ponen de acuerdo que eso no puede ser posible. Las grandes fuerzas, el Kremlin y la White House, llegan a la conclusión y tienen un teléfono rojo que eso lo impiden. Yo he estado trabajando bastante este tema porque me interesa muchísimo. Estoy haciendo un curso sobre la Guerra Fría, lo he hecho varias veces antes, pero he llegado a la conclusión de que la Guerra Fría logra crear una fuerza mayor que la revolución, que es una bomba atómica que se logra poder neutralizar. Y eso es muy extraordinario. En el orden político, sin embargo, tenemos una fuerza enorme que es la revolución. La tenemos desde fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, y no ha logrado poder neutralizar al proceso revolucionario. En 1989, cuando se cae el mundo soviético, surgen los conservadores, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, y antes incluso había ocurrido con los Chicago Boys. Y ellos dicen hacer la revolución conservadora de Reagan, la revolución neoliberal de Margaret Thatcher. Y lo mismo ocurre incluso anticipadamente en el caso chileno. Eso es una locura. Eso es una locura. Para todos los efectos, a mí me parece que el golpe militar es una derrota. Es una derrota que no se ha querido aceptar, y por lo tanto se busca la lógica de la memoria en vez de la historia, no son lo mismo. Y dos, también lo que ocurre es los triunfos morales. Si eso es válido con respecto a la izquierda, de que no han aceptado la derrota, el argumento que yo sostengo es que también eso es válido para la derecha. Y el centro, que nunca deja de ser, que deja de ser centro. Y la derecha tampoco, el oficialismo de derecha, el empresariado, la concertación consensuada con la derecha en los últimos años, no logra aceptar también de que el neoliberalismo hace aguas, independientemente de que no haya una alternativa al neoliberalismo, de que este país está dividido,
que ellos no tienen la solución, etcétera, etcétera. Es decir, es una visión bastante pesimista la que yo tengo, porque es muy compartido. Entonces, podrá no haber consenso sobre la historia, pero ciertamente hay acciones muy consensuadas que son completamente simétricas. Y eso es la totalidad del espectro político. 50 años de la conmemoración del golpe, que este gobierno, del cual usted ha sido muy crítico, Sí. Y en particular del presidente Boric también. Pero antes de fuera presidente. Se lo conocía antes. Pero, ¿qué le parece a usted o qué siente usted como un historiador cuando el presidente Gabriel Boric cita a Salvador Allende y dice se abrirá la Grande Alameda? ¿Cuál es la reflexión que hace usted pensando en todo esto que hemos hablado? Tomás, lo mismo que pienso de Bachelet y de Piñera cuando hablan sobre este tipo de temas. Lo mismo. Lo mismo ¿cómo se llama? Que me ocurre cuando leo a Elwin o que le siguió la pista a Elwin. En el sentido, yo a Elwin nunca le he creído nada, ni lo que reza. Es decir, que era la persona que tendía puentes durante las negociaciones con Allende. Eso no es creíble. Él apoyó el golpe. Y puede que él no haya conspirado él personalmente, pero ¿y Frei? ¿Frei no conspiraba? Es decir, las lógicas de conspiración no están presentes ahí. Están todos conspirando. El gobierno no conspiraba. La izquierda estaba dividida. Estaban en la misma parada Carlos Altamirano que Salvador Allende. No le saboteaba, ¿cómo se llama? No le aserruchaba el piso a Allende. Allende creía que podía manejarlo, ¿me entiendes? Entonces, yo desafortunadamente no les creo a los políticos. Y en la medida que nosotros hacemos estas conmemoraciones con una lógica política y invitamos a intelectuales que en realidad pretenden representar ciertas corrientes, no cumplen la función de una cierta autonomía de pensamiento. Y eso me parece lamentable. Muchos quizás de sus propios invitados tienen esa característica, lamentablemente. Lo que me llama la atención es que no hay suficiente irreverencia de un tipo aparte. Hay poco humor también. Hay gravedad. Es muy incómodo. Yo me tengo que poner grave para los efectos de hablar de esto. Se dice de la Unidad Popular que era una cueca en pelota, pero los que estaban en el ruedo eran muchos. Por lo tanto, Boric es un subproducto de todo esto. Es de tan mala calidad todo esto que desemboca en Boric. Mírenlo así. Yo sé que es difícil, pero pensar quizás en 50 años más, ¿seguiremos igual de polarizado, de dividido? ¿Cuáles son sus sensaciones con respecto a otros procesos que ha pasado en Chile y en el mundo? ¿Se puede decir algo? No, yo no me puedo pronunciar sobre lo que va a pasar en 50 años más, pero sí me puedo pronunciar de lo que ha ocurrido antes. Se habla de la eterna crisis chilena. La eterna crisis chilena, uno podría llegar a sostener de que no comienza el 73, no comienza el 64, tampoco comienza en 1924-25, que fue el otro golpe de Estado, sino que comienza en 1891. En ese momento, en cuyo caso esto lleva más de 100 años. Por lo tanto, acciones como, por ejemplo, la dictadura militar, de que termina con la política, ven ustedes, no terminó con la política. Se creyó y lo aceptó la transición de que si teníamos un desarrollo económico tan sostenido, no nos iba a interesar la política. Que en realidad lo que iba a ocurrir es que la verdadera democracia se hacía en el mercado, porque todos podíamos acceder al mercado. Eso fracasó también, esa lógica totalmente fracasó.
no impidió que el 18 de octubre saquearan los supermercados, los mismos vecinos. Y supermercados que no se han vuelto a instalar en el mismo lugar. ¿Me entiendes? Eso me parece que es un fracaso y una derrota, pero gigantesca en ese supuesto. Pinochet no lograba entender por qué en Iquique había ganado el no, porque él había sido particularmente muy parcial y favorable a Iquique y había fomentado. Pero ven ustedes, Alexis de Tocqueville sostiene que justamente en las sociedades que están progresando, ahí es donde ocurre la revolución. Las revoluciones no ocurren en la India. Ese fue un proceso de independencia, de descolonización. Lo mismo se podría decir de China también, en ese sentido. Pero las revoluciones propiamente tal ocurren donde se llega a un nivel de cambio y de estándares y ese proceso económico y social más democrático no mantiene su propio impulso. Y entonces ahí genera otros grupos, siempre de clase media, no de clases populares, de clase media, que exige cambios más radicales, más extremos. Profesor, muchas gracias por sus reflexiones y bueno, a seguir de cerca lo que se viene. No nos queda otra, y siempre es tremendo. A ustedes muchas gracias por vernos y los dejamos invitados a un nuevo capítulo de Intelectuales 11 Miradas del 11 de septiembre.